Pues bien, para continuar con esta segunda ponencia, tengo el honor de presentar al doctor Enrique Rentería, presidente de los clubes UNESCO COMCE, quien va a tener a su cargo la conducción de la siguiente sesión. Adelante, doctor Rentería. Muchísimas gracias, licenciada María Luisa. Es un honor, es un gusto estar con ustedes. Saludo de manera muy atenta a todo el auditorio, todos los docentes, los maestros que nos ven y principalmente a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez. Gracias y vamos a dar inicio con esta maravillosa invitada de honor, que es un orgullo para nosotros tener nuevamente entre nosotros a la doctora Alena Karpava. Ella es de origen bielorruso, es asesora en temas de paz y conflictos y culturas eslavas. Ella, la doctora, ha tenido trabajo en temas de paz, conflictos, democracia, ha tenido un máster en paz, conflictos, educación y derechos humanos, su doctorado también formado con la misma línea, paz, conflicto y democracia. Participa también, ha tenido un máster en derechos humanos por la Universidad de Granada, licenciada en la enseñanza de la lengua española, lenguas modernas por la Universidad Lingüística Estatal Minsk, Bielorrusia, y licenciada en filosofía eslava, con el grado en filología hispánica por la Universidad de Granada. Es profesora actualmente e investigadora en la Universidad de Granada, España, y lo fue también de la generación de los fundadores de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, que es ahí donde tiene contacto con nosotros desde hace algunos años en todo el tema, toda la vivencia que la conoce muy bien de nuestras naciones en América Latina. Investigadora en temas de paz, conflictos y miembro colaboradora del Grupo de Investigación Valores Emergentes, Educación Social y Políticas Educativas de la Universidad de Granada, y también es miembro colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la misma universidad, vocal de la educación del Centro UNESCO de Andalucía y una relación muy cercana con un club amigo nuestro, un club UNESCO también amigo nuestro, del doctor Juan Antonio Vera, el Centro UNESCO Melilla, quien nos recomendó directamente y ampliamente con la doctora Alena Karpava, una gran amiga, una excelente autora de varios libros de diferentes publicaciones y que el día de hoy nos acompaña con un tema muy importante que lo hemos denominado Ireonología de la cultura de paz del teatro, Ireonología del teatro para la enseñanza del español a los migrantes. Adelante, por favor, doctora Alena Karpava. Gracias por su visita. Estamos atentos a sus orientaciones. Muy buenos días. Aquí se me escucha, ¿verdad? Escuchamos bastante claro. Muy buenos días a todos. Aquí hablo ya desde la tarde, así que os queda todavía un día por delante. Me alegra mucho de nuevo saludaros y quisiera dar muchas gracias a los organizadores del quinto Congreso Internacional de Neuroeducación, también a la Universidad de José Martí y a usted, doctor Enrique Rentería. Es como siempre un placer trabajar con vosotros, intercambiar experiencias y no voy a perder mucho tiempo, voy a pasar directamente a la presentación, a ver si me permiten. Bien. Creo que sí. ¿Me veis, verdad? La vemos con claridad la pantalla. Bien. Y yo también quería agradecer mucho a los ponentes anteriores porque me es mucho más fácil ahora explicar todo lo que nosotros hemos hecho desde la práctica con mis estudiantes el año pasado, porque me sirve todo lo dicho como de base teórica para poder enfocar mi discurso. También voy a hablar de una base teórica, pero me sirve mucho todo este discurso anterior. Traigo el tema de la irenología, que es la ciencia que estudia la paz para la paz, desde la paz. Traigo el tema del teatro de la no violencia, que está vinculado mucho a América Latina, y os agradezco mucho por los autores. También traigo un nuevo enfoque de la enseñanza de español para los inmigrantes, enseñanza de español con fines específicos o con los fines profesionales
dedicados a los educadores sociales que después trabajan con estos inmigrantes. Pero lo que estamos trabajando desde un enfoque transdisciplinar y también un enfoque nuevo dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera. Esta precisamente dedicación de los educadores sociales a este campo, que antes no fue tocado. También quisiera decir que es interesante también unir la neurociencia con el estudio para la paz. Y en este artículo que habíamos publicado con una compañera, yo soy de Educación para la Paz y ella es neuroeducadora, también neurocientífica, y hemos hecho con ella este artículo donde incorporamos las dos posiciones, es decir, la necesidad también de conocer todos los elementos de la neurociencia y cómo esta nos puede ayudar a entender cómo nosotros aprendemos, cómo podemos enfocar nuestro aprendizaje precisamente hacia este tema, hacia la educación para la paz. Y ahí quiero también recopilar aquello lo que se ha dicho ya en las ponencias anteriores, es que nosotros educamos para la paz desde las tres vertientes: la paz interna, la paz social, la paz Gaia, es decir, empezamos por nosotros para poder entender el mundo, la sociedad y estar en contacto con la naturaleza. Entonces, irinología, el teatro de la no violencia y la enseñanza de español para los extranjeros. Yo os hablo, aunque desde la Universidad de Granada, que es España, pero yo os hablo desde Melilla, y Melilla está en el norte de África. Y quisiera compartir con vosotros un par de vídeos para que vosotros veáis dónde estoy y para que se pudiera hacer una pequeña como idea de dónde estoy. A ver si me permite compartir también el vídeo. Sí, creo que sí. Nada más un minuto. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No lo veis. Porque es la presentación. Compartir la pantalla. Vale. No sé por qué no se me comparte el vídeo. Se me comparte. Vosotros veis mi presentación, ¿verdad? Pero no veis el vídeo. Vemos una imagen de un joven con lentes, que es ¿Sí? una pantalla de video. Creo que esa es posiblemente. Nada más darle enter. Entonces debería funcionar. Es que yo no sé por qué no me sale. Si vosotros sí, así lo veis. Ya estamos viendo el video. Lo escucháis, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Vamos a ver cómo yo puedo avanzar los archivos. Y si yo os lo presento a través de así. Estamos viendo pantalla de una imagen y un enlace. Pero no escucháis lo que Pero yo... no escuchamos y no corre ese video que tenemos enfrente. ¿Se escucha? No escuchamos y no ha aparecido el video. Y seguimos en la pantalla de la diapositiva. Al link que tienen ahí. ¿Sí doy dónde, perdón? Dar clic al link que aparece. Es que eso es lo que he hecho y debería haber saltado y no sé por qué no salta. Está presentando pantalla completa, ventana o... Pantalla completa. Se supone que sí.
audio del equipo. Tiene que configurar para que se pueda escuchar. No pasa nada. Os cuento entonces simplemente que quería que vosotros vierais. Pero sí veis mi presentación, ¿verdad? Perdonad entonces por este fallito, no pasa nada. Después, al que interesa, podéis buscar esto. Bustamante, supongo que lo conocéis, es uno de los cantantes de España, y vino a Melilla a hacer una publicidad de Melilla. Entonces, está hablando de una ciudad bonita en el norte de África, con una fortaleza militar muy atractiva, unas calles preciosas, todo limpio, todo bonito, todo precioso. Y acto seguido aparece, que este vídeo también lo podéis encontrar, una crítica de Pepe Opiña, que trabaja en el ayuntamiento de Melilla. Y dice, sí, Melilla es bonita, desde luego, pero las dos calles que las podemos dedicar a las personas, por decir, blancas. Pero no es así con las personas de origen árabe, de las personas inmigrantes que viven en otras partes de la ciudad, y no es tan bonita. Es una ciudad con muchos problemas, con mayor paro en España, con mayor pobreza en España, con mayor número de población inmigrante en España, con mucha migración que no está realmente regulada y con muchos problemas. Entonces, estos dos vídeos, cuando queráis buscarlo, también me podéis después escribirlo y preguntar dónde los puedo encontrar, entonces yo os doy las referencias. A mí estos dos vídeos me llevaron también a un trabajo de Brink y Saunders, que están hablando de las etapas del duelo migratorio. Y destacan 4 etapas del duelo migratorio. Una primera etapa es como una luna de miel, cuando el inmigrante viene con una ilusión de encontrar un sitio nuevo, nuevas oportunidades, y ve esta Melilla, o otra ciudad a donde está emigrando, bonita, preciosa, con todas las ilusiones por cumplir. Después pasa un tiempo, entra en el estado número 2 de la etapa depresiva, cuando encuentra que no es así, que no se cumplen tantas expectativas que se tenían, que hay muchos problemas, muchas formas de caer en que estos sueños a lo mejor no sean realizados, o por lo menos no sean realizados como uno esperaba. Y necesitan pasar años para que se produzca la adaptación, y después incluso se puede llegar a la 4ª etapa de rechazo a la cultura de origen. ¿Por qué empiezo a hablar por ahí? Porque Melilla es una ciudad donde se dan estas, por ejemplo, historias de distintos tipos de migración, masculina, femenina, los que vienen de África, los que vienen en refugios políticos, etcétera. Las mujeres portadoras, por ejemplo, uno también de los problemas. Hemos tenido un problema también cuando estábamos en el proceso de confinamiento, de tener a los inmigrantes encerrados en la Plaza de Toros, y cuando se acabó el estado de alarma, los inmigrantes acabaron en la calle y sin ninguna documentación, y esperando qué es lo que se va a hacer con ellos, si se va a mandar a la península, si van a ser devueltos a sus países de origen después de estar un año confinados en una plaza de toros. Tenemos el tema de los menores no acompañados, tenemos el tema de colas de inmigrantes esperando a que se les dé el asilo político, y en todo este entramado está trabajando mi alumnado de educación social. Entonces, surgió en un momento determinado, surgió la propuesta de cómo nosotros, bueno, mi alumnado está trabajando en los centros de ayuda a los inmigrantes, y también están haciendo voluntariado y prácticas. Se venían con ciertas preguntas de decir que a ellos de vez en cuando, y no de vez en cuando, sino muchas veces les dan la tarea de enseñar español a los inmigrantes. Se vienen inmigrantes incluso con distinto nivel de español, porque hay aquellos los que vienen con conocimiento previo por cercanía de su residencia en España, incluso con algún conocimiento previo de español, como más o menos del nivel B. Otros vienen con nivel A y otros vienen incluso para alfabetizarlos.
Y entonces surge una propuesta transdisciplinar de unir todos estos conocimientos. ¿De dónde viene? Pues también un poco de mi preparación, porque por una parte soy de esta parte de educación para la paz, y por parte también tengo la preparación de enseñanza de español como lengua extranjera. Y además, ya en el año 2018 habíamos trabajado con Rusia, donde el enfoque de entrar, por ejemplo, en los temas de violencia, conflicto, siempre ha sido conflictológico, y prácticamente no se hablaba del enfoque irinológico, porque no es lo mismo educar para la paz desde las técnicas de la violencia o educar para la paz desde las técnicas de la paz. Entonces también es nuestra como responsabilidad de cambiar nuestro punto de vista. Entonces, ahí ya en el año 18 se ha lanzado la propuesta de integrar, por ejemplo, los valores de irinología en la enseñanza de L o F. L es español como lengua extranjera y F es español con fines específicos profesionales cuando está enfocado a otras profesiones que van a enseñar español a otros. Entonces, volvemos a... Perdón que le interrumpa. ¿Sí puede separarse un poquito su micrófono? Porque se escucha un poco de ruido con la esponja. Gracias, perdón. Gracias. ¿Y así mejor? Así mejor, excelente. Sí. Gracias. Y entonces, volviendo a Amelia, a mis estudiantes, estos eran dos emigrantes con los que ellos estaban trabajando en distintos centros. Y estaban detectando que por una parte hace falta enseñar español, por otra parte estábamos en educación social, por otra parte estábamos en animación sociocultural y por otra parte había conflictos interpersonales e interculturales. Y entonces nos hemos ido a cómo se puede enseñar español también vinculando los temas de enseñanza para la paz y prevención del conflicto, ni siquiera prevención, sino provención, es decir, proveer de ciertas herramientas para que la persona sepa qué tiene que hacer para no entrar, por ejemplo, en el conflicto. Y hemos entrado, por ejemplo, a revisar el marco común europeo de referencia para las lenguas, que también está proponiendo preparar a los profesionales de enseñanza de español como lengua extranjera como mediadores de conflictos. Previamente había que también ver qué estudios ya había, qué trabajos ya había realizados aquí en Melilla enfocados a este tema. Y, por ejemplo, Rico Martín ya en el año 2006 es uno de los funcionarios del ayuntamiento. En aquel momento escribe que los emigrantes de CETES, es el centro de acogida temporal de los emigrantes, pues dice que todos los recursos destinados a este campo de enseñanza de ella se organizan por las ONG que después emplean los materiales y los recursos profesionales propios, sin preparación previa. Es decir, no hay un personal preparado ni en la temática de prevención de los conflictos ni en la temática de enseñanza de él. Después había otro grupo, son compañeros de la misma facultad donde estoy yo, que en el año 2012, este artículo suyo sale en el año 2013, pero trabajaron en 2012, propusieron ya algunas prácticas de enseñar el español desde la inclusión, desde la inmersión lingüística, desde las temáticas que pueden ser interesantes para los propios inmigrantes. Y hacían los talleres, por ejemplo, el taller fotográfico, talleres situacionales, por ejemplo, centrándose en el tema del médico, supermercado, restaurante, etc. Pero ahí sí que nacía la pregunta. Estamos trabajando, como hemos visto, con este tipo de inmigrantes. Ellos no cogen transporte, además en Melilla, que son 12 kilómetros nada más, y el transporte público prácticamente inexistente. Tampoco van solos al médico, ni tampoco van al supermercado por su situación económica. Entonces, los temas clásicos, digamos, los que están delimitados por el Instituto Cervantes, no nos sirven para esta enseñanza. Y también estábamos ante ciertos conflictos que están surgiendo incluso entre distintas culturas y también hay que dar una respuesta a su resolución, a su prevención, etc. Y entonces ahí había una pregunta, ¿cómo nosotros podemos
integrar este conocimiento de él, de educación social, de educación para la paz, de la comunicación no violencia, de la prevención. Entonces habíamos pensado que primero hay que preparar a los educadores. Claro, ellos tienen que después ir al campo y preparar a los inmigrantes, trabajar con los inmigrantes, pero ¿cómo lo van a hacer si ellos mismos no tienen este conocimiento? Y de ahí surgieron estos objetivos. Por una parte, nosotros teníamos que introducir la ciencia de irinología, no olvidemos que es la ciencia que estudia la paz, y concretamente la rama de educación en la cultura de paz dentro de esta ciencia como un campo emergente dentro de la enseñanza de español como lengua extranjera. Y por otra parte, teníamos que crear herramientas de enseñanza de él destinadas primero a los educadores sociales y después ayudarles a crear sus propias herramientas para que ellos pudieran trabajar con los inmigrantes. De ahí, nuestro trabajo se había organizado en 3 partes. Primero, revisión bibliográfica para saber qué es lo que hay en este campo, después puesta en acción de una secuencia didáctica para trabajar con los propios educadores sociales y después ya que ellos elaboren sus propuestas de acción con los inmigrantes. Yo me voy a centrar en las primeras 2 partes porque no me va a dar tiempo para más, pero para que veáis más o menos la propuesta. Dentro de esta revisión bibliográfica, lo que habíamos visto, que prácticamente los pocos trabajos que hay se centran en la mediación, algunos en la prevención del conflicto en el aula, pero siempre enfocados a lo que establece el marco europeo para las lenguas, que ahora veremos los pasos que nos están dando. Pero ninguno nos habla cómo realmente enfocarse en la prevención de los conflictos. El marco común europeo de enseñanza de español nos dice que hay que emplear por una parte estrategias y por otra parte tenemos que centrarnos en actividades. Y siempre se centra en el aula. Nunca se centra en la enseñanza de español más allá como de español estándar para adquirir un certificado de suficiencia de español, por ejemplo. No nos habla de esto de cómo trabajar, por ejemplo, con un grupo inmigrante. Y nos dice que dentro de las estrategias tenemos que tener como presente las formas de explicar el concepto, un determinado concepto que queremos explicar, lo que nosotros tenemos que hacer de una forma aproximando la complejidad de nuestra explicación a la gente que nos está escuchando, que les sea cercano lo que les estamos explicando, es decir, el enfoque colaborativo, el enfoque paidocéntrico, el enfoque enfocado en el alumno y sus intereses o sus motivaciones. Después, simplificar el texto, que tenemos que trabajar, por ejemplo, con translenguaje. Translenguaje quiere decir que el alumno puede utilizar su lenguaje, su lengua materna, además de la lengua, de la segunda lengua en la que está, la que está aprendiendo. Simplificación del texto, que hay que darlo por partes, que el texto tiene que ser cercano a la vivencia del alumno, el alumno tiene que hablar de su experiencia sobre la temática que trata el texto, y desde las actividades prácticamente nos están guiando de cómo organizar el aula. Tenemos que trabajar los conceptos mediadores, comunicación mediadora, y la organización del aula tiene que ser colaborativa, donde se tiene que tener en cuenta esta prevención de conflictos entre las personas que están participando, por ejemplo, en los trabajos grupales, gestión de espacios interculturales, etc. Pero esto realmente no nos daba la respuesta de cómo trabajar con el grupo inmigrante, que ni siquiera nosotros tenemos un aula. Porque si trabajamos, por ejemplo, con menores no acompañados, muchas veces trabajamos en los parques, donde ellos están realmente habitando. Entonces ahí surge esta metodología de elaborar una nueva propuesta didáctica que va a tener este enfoque transdisciplinar que una el saber de L, desde su enfoque léxico, desde el enfoque comunicativo, desde el enfoque por tareas, donde utilizamos la dramatización para entender el mundo del conflicto también, además del mundo lingüístico. Además, la educación social nos aporta la estructura del proyecto de intervención educativa sociolingüística y desde Educación para la Paz cogemos la línea de la educación liberadora de Paulo Freire, Teatro de Oprimido de Boal,
Teatro Político de César Morón, que es un compañero y cuya obra dramática nosotros hemos aplicado en nuestra práctica, y Teatro de la No Violencia de Mato López, que es otro compañero que viene de Madrid y estuvo trabajando con nosotros desde la parte práctica. Aquí estamos trabajando también las competencias. Empezamos por pensar en estas competencias generales, los que nos marca el discurso, por ejemplo, de UNESCO, que tenemos que enfocarnos al saber, es decir, al conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, y ahí viene también la neurociencia. Saber hacer, cómo aplicamos este conocimiento. Saber ser es saber estar, es decir, cómo yo estoy con el otro, pero también tengo que conocer mis problemas, mis limitaciones, mis prejuicios, mi reacción dentro del conflicto, por ejemplo. Y ahí también ligado a la comunicación están las habilidades sociales. Y dentro de estas habilidades sociales, es curioso, nos hemos dado cuenta que cuando nosotros vemos la distribución de las habilidades sociales, vemos, por ejemplo, primeras habilidades: escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta. Corresponde al nivel A1, que establece el marco común europeo de enseñanza de las lenguas. Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir unas instrucciones. El nivel de A2, B1. Y así estuvimos viendo que realmente educación, digamos, para la paz, educación en las habilidades sociales, mientras estamos enseñando habilidades sociales más complejas, interculturales, también estamos avanzando en enseñanza de nivel de español para los extranjeros, hasta llegar, por ejemplo, a las habilidades, por ejemplo, a hacer frente al estrés, o habilidades de planificación de un trabajo grupal, o cómo responder a una agresión, etc. Y esto nos lleva a aquello que Fishman ya en los años 70 definía como competencia comunicativa, que integraba no solamente competencia lingüística, es decir, entender la morfología, sintaxis, fonética de una lengua, sino también, esto es importante, pero es simplemente una parte, y es hasta más importante, competencia sociolingüística intercultural, las reglas de interacción social, conocimiento de otras culturas y cómo se puede reaccionar entre estas culturas. Competencia pragmática, desde la competencia funcional, intenciones, cómo se construye el lenguaje, cómo de mí, como la que está produciendo el lenguaje, el mensaje llega a otra persona, cómo la otra persona lo descodifica, qué intenciones le da, etc. Y competencia psicolingüística, donde también podría entrar la neurociencia, con el conocimiento de la personalidad, sociocognición, afecto, etc. Y aquí, como estamos en los espacios interculturales, también integramos, por ejemplo, este trabajo de Bilbeny sobre la ética intercultural, enfocada en 3 conceptos que a nosotros después nos llevará a la comunicación no violenta. Se integra la regla de la autonomía, regla de la reflexividad y reciprocidad. ¿Qué quieren decir las 3? Que nosotros tenemos que tener presente, y aquello me llevo otra vez a la paz interna, social y Gaia, que yo primero tengo que conocer paz interna a mí misma y desarrollarme desde mi conocimiento de mis limitaciones, de mis debilidades, de mis prejuicios, etc. Yo tengo que tomar una distancia conmigo para poder conocerme. Una vez cuando yo me conozca, me acerco a mí. Y este es la siguiente regla de la ética intercultural. Y una vez cuando yo sepa cómo soy desde fuera y desde adentro, cómo me relaciono con los otros, también puedo aceptar que los otros pueden tener las mismas limitaciones que yo. Entonces jugamos ahí desde estas aproximaciones y distancia conmigo y con el otro. Me salgo, digamos, de mí para observarme, me acerco al otro para observarle, me acerco a mí, me distancio del otro, para poder crear una objetividad en nuestras relaciones. Y esto nos lleva también a la competencia pragmática dentro de las competencias comunicativas, que nos dice que el acto locutivo, es decir, esta producción del lenguaje, no es simplemente una frase, un discurso,
no es simplemente el hecho de que estamos hablando, sino tenemos que tener en cuenta el acto ilocutivo, es decir, la intención del hablante, la finalidad que tiene el hablante, pero también el acto perlocutivo, es decir, los efectos que el mensaje que estoy produciendo haga en aquellos que me están escuchando y reacción de estas personas. Y además aquí podemos incorporar los principios, por ejemplo, de cooperación de Gris o las máximas conversacionales que nos dicen que nuestro discurso tiene que responder a una cantidad determinada, a una calidad, relevancia y modo, es decir, la forma que lo doy, la relevancia que tiene para el que me está escuchando, la calidad de este mensaje que después lo puede usar con una cierta utilidad, la cantidad de discurso que no tiene que ser ni más ni menos de lo que se tiene que dar para no sobrecargar tampoco a las personas. Y esto nos vincula, por ejemplo, con el trabajo de Rosenberg sobre la comunicación no violenta que utilizamos mucho en nuestras aulas. Y este también nos lleva a las éticas interculturales, donde en principio nos dice que nosotros tenemos que tener esta capacidad de observar y formular nuestras intervenciones lingüísticas sin juicio, sin observación con evaluación, sino unos discursos neutrales. Después tenemos que tener la posibilidad de conocer nuestras necesidades y necesidades del otro. Tenemos que asumir responsabilidades. Nosotros también después tenemos que expresar deseo y saber que la expresión del deseo no es la exigencia. Por eso tenemos que también saber cómo se producen los actos de petición para que el discurso no sea violento, porque por ahí empieza también esta prevención de los conflictos que pueden surgir. Y esto directamente está otra vez relacionado con la ética interculturalidad, donde yo puedo acercarme a mí, acercarse al otro, distanciarme de mí, distanciarse del otro, observando a mí, observando al otro, conociendo sentimientos míos, del otro, necesidades mías, del otro, y después realizar una petición, por ejemplo. Y aquí nos vamos al trabajo de Paco Cascón, que trabaja en Barcelona, con el tema de la prevención. Como veis, no es prevención, sino prevención, un paso un poco más allá de prevenir los conflictos. Es decir, estamos trabajando en una etapa previa, donde yo doy ya de antemano unas herramientas a la persona que puede entender qué tiene que conocer de sí para no entrar en una situación conflictiva, para que no se forme el incidente que nos lleva al conflicto. Entonces, es conocer que el conflicto tiene una función constructiva. Es conocer que existen unos ciertos cambios estructurales que llevan a violencia estructural, que esta va a estar detrás de todas las demás violencias y nuestras relaciones con los demás. Son también el conocimiento de cómo trabajar en los grupos, cómo crear, y voy directamente a la tabla que presenta este autor, por ejemplo. En primer lugar, nosotros tenemos que crear grupos, tenemos que crear entender que somos un todo en común, aunque cada uno es independiente, es individual, pero formamos un grupo, formamos un todo, que se mueve todo junto. Después ahí viene la comunicación efectiva, es lo que, por ejemplo, estamos trabajando a través de la comunicación no violenta. Después viene también la cooperación y colaboración, donde nosotros, y esto ha sonado en los ponentes anteriores, trabajamos no solamente desde la mente, desde el conocimiento, sino implicamos la mente, cuerpo y emoción, donde obligatoriamente tiene que estar presente desde este enfoque sistémico complejo y no es un enfoque racional, donde tiene que estar presente el conocimiento, la actividad, la ética y la estética. Cuando están estos cuatro componentes, se puede conseguir cambios, se puede conseguir transformaciones. Y ya después, si vemos que estas herramientas no son suficientes, ya entramos con las herramientas de resolución de los conflictos. También ahí está la creación de valores, de organización de nuestro aula o nuestro espacio donde nosotros estamos interviniendo desde la educación. Y es lo que también había dicho Ramón Roque, nuestra actitud como profesores, nuestro valor como profesores y nuestra relación con aquellos que estamos enseñando.
Entonces, con esta base teórica, habíamos creado una propuesta de acción. Y esta propuesta de acción iba primero con nuestros estudiantes de educación social, lo que habíamos realizado en la asignatura de animación sociocultural, y ellos después trabajaron con un grupo determinado de migrantes. Ya os digo que por falta de tiempo solamente me voy a centrar en esta primera parte porque ellos después van a repetir lo que hemos hecho con ellos en sus grupos emigrantes. Yo prácticamente, mayor parte de mi alumnado es un alumnado árabe. Y por lo que estamos, entre que yo soy rusa de origen, estamos desde la Universidad Española en el territorio africano trabajando con alumnado de Marruecos, pues, ya tenemos la interculturalidad en nuestras aulas. Entonces, la propuesta fue dividida en estas 4 partes. Ya empezamos a trabajar con enseñanza de lengua dentro de la educación social. La van a dar aquellos los que no son filólogos, entonces tenemos que primero con ellos trabajar esta parte de cómo yo puedo enseñar la lengua a través de qué herramienta, cómo es más fácil y cómo yo puedo integrar mi saber de educador social, de animador sociocultural dentro de este conocimiento. Hemos elegido teatro de la no violencia, hemos elegido elaboración de las obras teatrales, de tal forma para que cuando tú enseñes con esta herramienta a los emigrantes una lengua, que ellos puedan vivir esto, producir también una pequeña obra teatral, porque al final el trabajo final era producir una obra de 10 minutos sobre algo, una temática relacionada con la migración y sus problemas. Y partimos de la obra, una obra teatral de un compañero que se llama, un segundo que después yo vuelvo a esta misma diapositiva. Entonces habíamos trabajado con la obra Radiografía de Puta y Poeta de César Morón, que nos está acercando a los problemas de la frontera, de la trata de personas, de la venta de órganos, de problemas de qué es España, qué no es España, qué es Europa, qué no es Europa, etc. Y además con un lenguaje bastante simple, lo que nos ha venido perfectamente para poder utilizar ciertos paisajes de esta obra. Es una obra dramática, está escrita como obra dramática para la enseñanza de español a través del diálogo, a través del teatro y a través de la vivencia de este teatro. Entonces, primero, teníamos que hacer esta división, la que se hace en la enseñanza de la lengua: prelectura, lectura, poslectura y transformación. Prelectura, es decir, todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer antes de entrar a interpretar la obra, porque tenemos que, como habíamos visto en este gráfico, tenemos que primero hacer cohesión de grupo. Primero tenemos que conocernos, tenemos que crear un espacio para la comunicación no violenta, tenemos que integrar el cuerpo para juegos, deporte, danzas, música, lo que sea. Entonces, en esta parte, la parte introductoria, dando el léxico que nos después sirve para trabajar lo que nosotros queremos trabajar en la lectura y poslectura, pero trabajamos esta primera parte que nos lleva a la prevención de conflicto también. También tenemos en cuenta que tenemos emigrantes de distintas culturas con los que nosotros después trabajamos. Entonces, en esta parte, en la primera parte, trabajábamos, por ejemplo, con hay una leyenda de un vudú que si buscáis en internet seguro que la vais a encontrar. Es una leyenda sobre una cultura africana cuando viene una persona a esta cultura y un antropólogo me parece y quiere hacer un juego con los niños y les pone una cesta y dentro de la cesta, por decir algo, hay caramelos y dice, corred y coged caramelos. Y los niños lo que hacen, él espera que todos vayan uno por uno y que alguien llegue primero y que coja el caramelo, pero ellos se cogen de la mano y corren todos juntos. Entonces el otro se queda así como sorprendido diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Porque podría llegar uno solo y coger los caramelos. Y le dicen, entonces como nosotros vamos a ver cómo uno come el caramelo y los demás lo están mirando, ¿no? Son valores culturales. Partimos de esta idea de cómo nosotros vivimos la inmigración, si la estamos atravesándola solos, si la estamos atravesando en grupos, si es más fácil trabajar en grupo o estar solos.
que a veces cogidos de la mano vamos corriendo más despacio, pero después llegamos más lejos cuando estamos en el grupo. Bueno, todos estos comentarios y otros. Después trabajamos con Canción de Macaco, a lo mejor también conocéis a este cantor, Los mensajes del agua, que nos lleva, recupera también una frase que nos lleva a la frase que aparece en la leyenda. Yo soy porque nosotros somos, yo y nosotros sumamos uno. Y esto nos, a través de música, a través de baile, a través de participación de cuerpo, nos hace también reflexionar sobre los mismos temas. Y después seguimos trabajando, ampliando también trabajo con distintas representaciones de las palabras, vinculamos las palabras entre sí, creamos desde el enfoque léxico grupos de palabras que nos llevan a la construcción de las frases y vemos cómo funciona la misma frase cambiando diferentes elementos. Bueno, hacíamos este trabajo previo donde el grupo ya consolidado nos llevó a también responder a aquello lo que estábamos comentando, a estas competencias generales, saber ser, es decir, tomar mayor conciencia de sí mismo y de la seguridad de uno mismo, saber estar, colaborar con el grupo, con los otros, competencias sociales como la prevención de los conflictos, porque ya sabemos quiénes somos, cómo reaccionamos a ciertas experiencias, contamos nuestras experiencias hasta donde cada uno quiere contar. Desarrollamos también competencias comunicativas, expresando nuestras ideas, construyendo frases, definiendo conceptos, infiriendo significados, etcétera, etcétera. Después ya nos pasamos a esta segunda fase, a la fase de la lectura, donde estamos trabajando con los materiales audiovisuales y de la lectura de la obra dramática. Ya os comenté esta obra. ¿Qué estábamos haciendo? Hemos dividido el grupo en tres. Un grupo veía la obra en grabación, la obra fue puesta en escena y entonces la ven en su puesta en escena. Otro grupo lee la obra escrita y el tercer grupo está actuando como investigadores teóricos sobre el contexto donde se produce la obra. Melilla, frontera, problemas que lleva en esto, y después estos tres grupos se unen. El grupo 1 y 2 trabajan con unas tablas de palabras y esto nos lleva también a enseñanza de español. Esta tabla refleja sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Y tienen que formar ciertas frases con estas palabras y después de ver o leer la obra tienen que contarla con estas frases hechas. Después se integra el grupo 3 y empieza el debate que es lo que cada uno, unos que no han leído ni han visto la obra, le tienen que explicar a estos investigadores de qué va la obra y los investigadores añaden aquella información, la que han visto desde el contexto de la obra. Y después ya cuando han terminado con este trabajo, ya les toca a los grupos mixtos hacer construir una obra nueva, una propuesta suya de una explicación de una problemática de migratoria que después van a elaborar en esta tercera etapa, en la parte 3, en la parte de poslectura, van a convertirla en la representación de la obra dramática. Pero además, trabajamos aquí el teatro de la no violencia. Durante todas estas intervenciones, durante todos los talleres duraron durante un semestre entero, en torno a 4 meses. Entonces, se ha grabado aquello lo que se producía en el aula, las intervenciones, y después estas grabaciones nos sirvieron para ver nuestro lenguaje verbal, no verbal, nuestras actuaciones, nuestros juicios, prejuicios, cómo hablamos con los demás, cómo actuamos con los demás. Y de ahí sacamos material para trabajar, por ejemplo, a través del cuerpo, del teatro de la no violencia. Hemos trabajado a través del teatro de la estatua. Es decir, no utilizamos en esta parte palabras, utilizamos simplemente el cuerpo para mostrar qué es para nosotros, por ejemplo, la violencia, qué para nosotros es conflicto, cuáles son los tipos de la violencia, aquello lo que ya se ha hablado en las otras
ponencias, por ejemplo, la violencia directa, indirecta, estructural, simbólica, cultural, qué es lo que vemos detrás, qué hay detrás de ahí, qué hay detrás de cada una. Hablamos de la verdad universal, es decir, cómo nosotros podemos establecer estos valores universales para cada uno, para todo el grupo, aunque cada uno va a tener su propuesta. Hablamos de las causas, de efecto, que no es lo mismo, de las necesidades satisfactorias, de que el opresor y oprimido está en cada uno de nosotros. Y a través de esto vemos qué conflictos realmente nosotros realmente podemos llegar a tener si no tenemos en cuenta incluso pues esta parte de nuestra nuestra reacción con los demás. Y vemos, por ejemplo, a través de este cuadro que normalmente nosotros vamos desde la verdad es mía, después hablo de la mentira del otro, de la mentira mía, para después ver la verdad tal vez del otro, pero realmente nosotros teníamos que invertir el camino en el que nosotros estamos. Y ya para finalizar, dejar un poco el espacio para las preguntas, simplemente dar una pincelada, que los grupos después con toda esta propuesta elaboraron sus propuestas. Uno de los grupos, por ejemplo, estaba trabajando con el grupo inmigrante que estaba encerrado en la Plaza de Toros y muchos habían llegado en patera a España. Estos grupos inmigrantes no pudieron venir a la universidad para presentar la obra porque, claro, estábamos entre confinamiento y cuando se abrió la Plaza de Toros, las primeras necesidades eran de intervenir, de comer, de vestir y de a dónde me voy. Ya no era la primera necesidad, la necesidad lingüística. Pero todo lo que han trabajado después nos sirvió para compartir en nuestro ámbito universitario. Entonces, este grupo de alumnos habían traído, por ejemplo, partieron de lo que realmente estaba pasando con este grupo inmigrante que han visto muerte de sus compañeros porque venían en pateras. E incluso había una muerte de un bebé que había venido también en pateras. En aquel momento habíamos vivido cada semana una muerte de algún inmigrante, de algún menor que ya no era menor, conseguía 18 años y quería cruzar a Península. Y todos los días en la arena se encontraban algunos de los cuerpos. Y como mis alumnos tienen relación directa con todas las asociaciones de educación social, entonces ahí, claro, veían perfectamente este conflicto. Este conflicto lo trajeron a su obra teatral realizada junto con los inmigrantes. De verdad que se ha trabajado mucho desde el factor interno, desde el factor psicológico, desde el factor educativo, desde el factor lingüístico. Y hoy día, por ejemplo, al lado donde trabajo hay un chico al que también le hemos ayudado a buscar un poco el trabajo y ya nos habla un poco de español y lo que nos alegra y verdad que desde el duelo migratorio por lo menos ya esta segunda fase cuando te das cuenta que no es todo tan bonito como tú estabas esperando, realmente te ha ayudado desde no solamente aprender el español, sino también tener como un principio de integración a lo mejor. Es lo que tratamos de conseguir a través de todas las éticas interculturales. Y bueno, aquí voy a parar y simplemente pues... también se me ha olvidado que hemos propuesto esta práctica para dos revistas. Una revista va a ser un poco desde el aspecto más teórico, otra desde el práctico. Todavía está en el proceso de a ver si sale editado, pero yo espero que sí, entonces donde se podrá encontrar más o menos estas referencias. Y para el que le interesa, acaba de salir este libro de teorías políticas y prácticas para educar en la cultura de paz, en la editorial de la Universidad de Granada de Colección Irene, y ya está disponible para el gran público, donde también integramos algunas prácticas del teatro de la no violencia, de danza terapia, y todo avalado desde la teoría de la paz interna, social y Gaia. Y muchas gracias por todas por vuestra paciencia, porque es mucho tiempo que he ocupado. Gracias.
Agradecemos a usted su ponencia, doctora Alena Cárpava. No expreso mis palabras, voy a usar las palabras de nuestro público. La supervisora, la maestra Margarita Arispe, le felicita y comenta que es una excelente información. Vemos desde su medio, ambiente y cultura qué representa al niño y lo que se puede aprender del conocimiento que se aplica y se observa en un círculo que comparte y se añade a la formación de los estudiantes. Le felicita por la propuesta. Tengo una pregunta del público que se refiere a la siguiente pregunta. Nos dice, doctora, ¿cómo enseñar a los alumnos a encontrar los beneficios que puede traer un conflicto? Adelante, por favor. Bien. Difícil pregunta, pero a ver, beneficio de un conflicto. Es que es para largo, en 2 palabras. No es que beneficio de un conflicto, simplemente saber que el conflicto es una parte de nosotros, que el conflicto llega en un momento cuando un sistema llega a su momento de crisis. Que las crisis son necesarias para poder hacer modificaciones, para poder evolucionar o desevolucionar. Por ejemplo, ahora estamos en una crisis sistémica mundial, crisis económica, crisis social, crisis de salud, crisis de educación, crisis de todo. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema ya llegó a su máximo desarrollo. Entonces, a partir de aquí, o nosotros evolucionamos o nosotros desevolucionamos, o creamos una sociedad más compleja, etcétera, etcétera, con toda la teoría del enfoque sistémico complejo, o nosotros nos desintegramos en pequeños grupos, como en la Edad Media después de la civilización romana. Entonces, cuando nosotros hablamos del conflicto, el conflicto para nosotros es esta oportunidad. Y simplemente vemos cómo para nosotros este conflicto puede ser oportunidad para crecer más y de dónde nosotros tenemos que traer herramientas para poder crecer, pero podemos crecer juntos, no podemos crecer individualmente. Y cuando, por ejemplo, a través de esta experiencia, cada inmigrante tiene su historia de vida, una más terrible que otra. Pero cuando los ponemos en conjunto, ya este trabajo conjunto, ver a través del cuerpo, dónde está la violencia, dónde está el conflicto, dónde está esta mirada puesta en un determinado detalle que para nosotros a lo mejor parece destructivo, pero para otra persona no es. Y cómo la otra persona utiliza este detalle para construirse y para crecer mejor. Entonces, a lo mejor ahí, yo no sé si se puede nombrarlo con palabra beneficio, pero vemos la posibilidad constructiva del conflicto. No sé si me explico. Excelente, doctora. Cada uno de nuestros participantes, Rafael Molinares, Dinora Salazar, María Alicia González, el doctor Rigoberto Pupo, María Guadalupe, Juana Elizabeth Salas, cada uno le felicita por este ejemplo maravilloso. Resumo las aportaciones que ellas nos dan, las felicitaciones, que es un ejemplo muy, muy práctico, muy inmediato, de no meramente hacer un discurso en el aire sobre qué es la cultura de paz, la no violencia, sino ejemplificar un trabajo de educación superior que hacen los universitarios para poder atender a la población inmigrante, con ejemplos claros y con un proceso educativo, que creo que responde también a algunas inquietudes en las conferencias, las pláticas anteriores, que la gente decía, ¿cómo valores? ¿Cómo incluyo esto? Usted nos ha dado un ejemplo, una cátedra maravillosa, doctora. Gracias por compartir este conocimiento de lo que debemos realizar como educadores, como docentes. Agradezco mucho su atención. Un fuerte aplauso le damos todos desde aquí, desde México. Vamos a dar un receso de 5 minutos para continuar con el siguiente panel, el siguiente conversatorio, y siempre nuestro profundo agradecimiento y un ejemplo, su trabajo, su actividad como académica, doctora Alena. Gracias. Muchas gracias a vosotros.